¿Me amas? El amor a Jesús. Empezamos un nuevo capítulo. Santo Tomás de Aquino distingue dos grandes tipos de amor: el amor de concupiscencia y el amor de amistad, lo cual corresponde en parte a la distinción más común entre eros y amor, entre el amor de búsqueda y el amor de donación. Santo Tomás nos dice que el amor de concupiscencia tiene lugar cuando alguien ama algo. Aliquis amat aliquid. Es decir, cuando una persona ama una cosa, entendiendo por cosa no solamente un bien material o espiritual, sino también a una persona cuando no es amada como tal, sino cuando es instrumentalizada o reducida a una cosa. Y con mucha frecuencia hacemos esto con nuestros semejantes: reducirlos a un objeto, a una cosa. Y las cosas y los objetos normalmente no se aman, se utilizan. Y esto se llama amor de concupiscencia. El amor de amistad tiene lugar cuando alguien ama a alguien. Aliquis amat aliquid. Es decir, cuando una persona ama a otra persona. La relación fundamental que nos vincula a Jesús en cuanto persona es, por tanto, el amor. No podemos tener una relación personal con Jesús si no es a través del amor. La relación con las personas no es intelectual. La relación con las personas, la relación fundamental que debemos tener con ellas es el amor. Por tanto, con Jesús también. Hasta ahora, cuando hemos ido hablando de la divinidad de Cristo, nos hemos planteado una pregunta sobre la divinidad de Cristo. La gran pregunta sobre la divinidad de Cristo es: ¿crees? ¿Crees en la divinidad de Cristo? ¿Crees que Jesucristo es Dios? ¿Crees? Y la pregunta que tenemos que hacernos ahora sobre la persona de Cristo ya no es ¿crees?, sino es ¿me amas? Es la pregunta que Él nos hace. Sobre la persona de Cristo, el amor. Sobre la divinidad. Sobre la divinidad, la fe. Existe un examen de cristología que todos los creyentes, no solo los teólogos, tenemos que pasar. Y este examen contiene dos preguntas obligatorias para todos. El examinador aquí es Cristo mismo y no sirve ningún otro examinador. Y del resultado de este examen depende no el acceder al sacerdocio o al ministerio de la predicación, ni siquiera acceder o no a una licenciatura de teología, sino de este examen depende el acceso a la vida eterna. Y estas dos preguntas son precisamente estas: ¿crees? Y la segunda, ¿me amas? ¿Crees en la divinidad de Cristo? ¿Amas a la persona de Cristo? Son las dos grandes preguntas que van a determinar nuestra eternidad. ¿Crees que Jesucristo es Dios? ¿Amas a Jesucristo, Hijo de Dios? San Pablo pronuncia unas palabras terribles. Primera carta a los Corintios 16, 22. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Si alguno no ama al Señor, sea maldito. Es lo mismo. Es terrible, pero lo formula San Pablo de esa manera.
Y el Señor del que San Pablo habla, por supuesto, es el Señor Jesucristo. A lo largo de los siglos se han pronunciado a propósito de Cristo muchísimos anatemas, muchísimas maldiciones. Contra quien negaba su humanidad, contra quien negaba su divinidad, contra quien dividía sus dos naturalezas, contra quien las confundía. Pero quizás se ha pasado por alto el gran anatema, el primer anatema de la cristología, que es el que ha pronunciado el apóstol San Pablo en persona contra los que no aman a Jesucristo, ¿no? Como que se ha considerado menos importante, y es el anatema fundamental, del cual luego se derivan todos los demás, ¿no? Todas las demás desviaciones, todos los demás problemas se derivan de no amar a Jesucristo. En esta sexta etapa de nuestro camino de acercamiento a Jesucristo por la vía del dogma, vamos a afrontar precisamente, con ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo algunas preguntas relativas al amor de Cristo. ¿Por qué amar a Jesucristo? ¿Qué significa amar a Jesucristo? ¿Es posible amar a Jesucristo? ¿Amamos nosotros a Jesucristo? Parece que son preguntas como muy simplonas. Parece que a estas alturas de la película ponernos a preguntarnos esto no procede. Si nosotros ya estamos aquí, tenemos esto más que superado, ¿no? A buenas horas. ¿Por qué voy a amar a Jesucristo? ¿Qué significa amar a Jesucristo? ¿Es posible amar a Jesucristo? Que yo me ponga a preguntarme si es posible amar a Jesucristo después de 27 años en el convento suena raro, ¿no? Pues hasta el último día de nuestra vida nos tenemos que hacer estas preguntas y tenerlas presentes. Cuando hablemos de examen de conciencia, este es nuestro examen, ¿eh? Al final es el único que vale. Luego hay otros más pormenorizados, pero todos los demás exámenes pormenorizados de preguntas y preguntas, cuestiones y cuestiones, en realidad todas las preguntas que pueden surgir en un examen de conciencia se derivan de estas, ¿no? De si amo o no amo a Jesucristo. Entonces vamos con la primera. ¿Por qué amar a Jesucristo? Pues hay varios motivos, ya los vamos a ir viendo, ¿no? El primero de todos, que es como muy elemental, es que Él mismo nos lo pide. ¿Por qué? Pues porque Él nos lo pide. ¿Por qué vamos a amarle? Porque Él lo quiere, porque Él nos lo pide. En la última aparición del resucitado, que nos la narra Juan en su Evangelio, en Tiberíades, Jesús se dirige a Simón Pedro y le pregunta 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Juan 21, 16. Y en este preguntarle ¿me amas? Hay 2 veces en las que aparecen las palabras de Jesús, el verbo agapao, que significa normalmente la forma más elevada del amor, la del ágape, o la de la caridad. Y una vez el verbo fileo, que indica el amor de amistad, el querer o tener afecto a alguien. Y ya hemos dicho muchas veces que el afecto es una cosa y el amor es otra. Y el afecto muchas veces se vuelve contra nosotros, mientras que el amor, el ágape, nunca se va a volver contra nosotros, ¿no? Y por último, tengamos en cuenta que al final de la vida, esto lo dice San Juan de la Cruz en sus sentencias, seremos examinados sobre el amor. El único examen de conciencia, el único examen válido va a ser ese, el del amor. Y así ocurrió con los apóstoles, así ocurrió con Jesús, cuando se dirige a Pedro, ¿no? Al final de la vida de Jesús, al final de su vida con Jesús, al final de la vida terrena de Jesús, ¿no? Antes de la ascensión, al final del Evangelio. Esta aparición de Tiberíades es el final del Evangelio de Juan. Pedro es examinado sobre el amor.
sobre nada más. No le pregunta ninguna otra cosa más. Ni saca a colación ninguna otra historia. Le pregunta simplemente, solamente, nada más y nada menos. ¿Me amas? No eres fiel, has cumplido los mandamientos, has hecho esto, lo otro, más allá. ¿Me amas? Porque ahí está contenido todo. Que si uno ama a Jesús, va a hacer todo lo demás. Todo lo demás va incluido. Entonces, la gran pregunta que Jesús le hace a Pedro por 3 veces es: ¿me amas? Y como todas las grandes palabras de Jesús, además ahora estamos en Pascua, esta pregunta, ¿me amas?, es la gran pregunta pascual. El gran don de la Pascua, el gran saludo de la Pascua es la paz. Y la gran pregunta es: ¿me amas? Y como todas las grandes palabras de Cristo en el Evangelio, esta no va solo dirigida al que la escuchó por primera vez, que fue el pobre Pedro, que casi se cae de espaldas del susto, porque así de frente, cara a cara con el Señor, viene el Señor y te pregunta: ¿me amas? Y tú dices que sí, y te retuerces el botón porque no sabes a dónde mirar, y te lo vuelve a preguntar, y tragas saliva y que esto no cuela, no se lo está creyendo, van 2. Tragas saliva y sí, y un te amo, y a la tercera Pedro se desploma porque dice: esto no cuela. Y le dice: tú lo sabes todo. Las que lío también, las que lío y las que seguimos liando. Pero tú sabes que te amo. Y esa es la gran pregunta de la Pascua. ¿Me amas? Y esta gran pregunta que le hace a Pedro por 3 veces, se la hace a Pedro, pero Pedro nos la hace a todos nosotros, ¿no? Como todas las grandes preguntas que hace Jesús en el Evangelio, que hace muchísimas. Ya hemos hablado de las preguntas alguna vez, ¿no? Señor, aquí iremos. ¿También vosotros queréis iros? No se la hace a esto, sino a todos nosotros, ¿no? Mejor nos callamos porque decimos no, y luego, en fin. Pues se le contesta al mismo: Señor, tú lo sabes todos, tú sabes que tenemos intención de no irnos. Pero luego a veces, pues, en fin, algo no se da, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Eso tampoco se lo digo solo a ellos, sino que ¿quién decimos nosotros que es Jesús, ¿no? Todas las grandes palabras, las grandes preguntas del Evangelio, Jesús se las formula a una persona concreta, pero no son para esa persona concreta, sino que son para todos nosotros, ¿no? Porque si no fuera así, el Evangelio no sería el libro que es. El libro que contiene palabras que no pasan, palabras de vida eterna. Por lo demás, pregunto yo, ¿cómo puede uno que conoce quién es Jesucristo, o sea, nosotros, escuchar esta pregunta de sus labios y no sentirse personalmente tocado, aludido, interpelado, y no captar que ese tú y ese me amas va dirigido precisamente a uno mismo? Al interrogar a Pedro, esto lo dice San Agustín, Jesús nos interrogaba a cada uno de nosotros. Esta pregunta es morrocotuda, porque claro, no puedes silbar y mirar para otra parte o escurrir el bulto, no responder. Es tan directa y tan frontal que no admite más que responder a lo que se te pregunta, no salir por peteneras. Nos coloca de golpe esta pregunta ante una situación única y nos aísla de todos, nos deja solitos, cara a cara con el Señor y con la preguntita en cuestión. No, es que no podemos contestar nosotros, no, que no estoy preguntando, tú
¿me amas? Y uno mira alrededor y dice, sí, que no hay nadie, soy yo sola. Ah, ¿era a mí? No, sí, es a ti, tú me amas. Porque a veces buscamos el mogollón para perdernos entre la muchedumbre, mirar para otra parte, silbar, no contestar. No, esta pregunta es tremenda, porque de golpe nos pone cara a cara con Jesús y nos traspasa y no podemos evitar tener que mirarle de frente y responder algo. Esta pregunta nos aísla de todos, nos deja solos y amigas, nos hace personas, no bulto, persona individual. A esta pregunta, ¿me amas?, no se puede responder por medio de otra persona, ni tampoco por medio de una institución. No basta formar parte de un cuerpo como es la Iglesia y que la Iglesia responda por mí. No. La Iglesia no puede responder por mí esa pregunta. Solo yo puedo responder esa pregunta tan directa. ¿Me amas? Y esto se advierte simplemente leyendo el relato evangélico. Te pones a leer el relato evangélico y yo me imagino a Jesús. No lo describe, pero yo me imagino que el diálogo de Jesús con Pedro fue frontal, no fue los dos sentados mirando al suelo, mirando al frente, mirando al mar, mirando al lago de Tiberíades, mirando... No, yo me lo imagino así, de frente, cara a cara, y no había escapatoria, ¿no? Jesús le interroga mirándole de frente, mirándole, si me apuras, a los ojos, y Pedro, que intentaba mirar para abajo, y Jesús que le haría, oye, que te estoy mirando. No mires para otro lado, contesta a lo que te estoy preguntando. Y por si fuera poco, no pregunta una vez, pregunta tres. Y pobre Pedro diría, tierra, trágame. Qué sudores. Yo me lo imagino así, ¿no? No es un diálogo cualquiera, es un diálogo directo y de frente. Si lo leéis despacio en el relato evangélico, hasta ese momento la escena es muy dinámica, es muy movida, era muy concurrida. Estaba allí Pedro, estaba Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo, que también nuestro amigo Juan al final mete la pata. Y ya con eso se concluye el evangelio, con la última metedura de pata de uno de los hijos del Zebedeo. Habían pescado, habían comido, se habían metido en el agua corriendo, habían reconocido al Señor. O sea, hasta ese momento la narración es muy dinámica, muy plástica, muy llena de detalles y de colorido. Y a partir de ahí, como que desaparecen todos del relato y se quedan Jesús y Pedro solos, hasta que luego vuelve a aparecer Juan, ¿no?, de la pata, para llegar al final. Pero mientras describe estas preguntas, todo lo demás pasa a segundo plano. Es como si no hubiera nadie, se hubiera desvanecido todo el mundo y se quedan Jesús y Pedro solos. Se crea un espacio íntimo en el que Jesús se encuentra frente a frente con Pedro. No hay más, ¿no? Solo, aislado de todos, ante la gran pregunta inesperada que Jesús nos formula a solas y que a solas tenemos que responder. ¿Me amas? Ante esa pregunta solo quedan Jesús, el interrogado y la pregunta, y el resto del mundo desaparece. Nada ni nadie puede intervenir en ese diálogo. Es una pregunta inesperada para Pedro, suele ser inesperada para nosotros. Es una pregunta a la que él no puede responder, como ha hecho muchas otras veces, en nombre de los demás. Él ha sido muchas veces portavoz de los demás. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta vez no puede hacer de portavoz de nadie, tiene que responder por él mismo, solo. Y se ve como Pedro
de alguna manera es obligado, forzado por esas tres preguntas que Jesús le hace, a entrar dentro de sí mismo. Las dos primeras respuestas son rápidas, precipitadas, para salir del paso. Y la tercera, ya no. Tiene que tragar saliva, entrar dentro de sí mismo y con toda la conciencia de su pasado delante, contestar: tú lo sabes todo. Todo eso que yo sé y que tengo ahora mismo presente y que hace que me muera de vergüenza, tú lo sabes todo. Y desde mi pobreza, desde mi limitación, desde mi miseria, desde todo eso que tú sabes, humildemente, Señor, te digo que sabes también que te quiero, que te amo. Por tanto, tenemos que amar a Jesús porque Él mismo nos lo pide. ¿Está claro? Por eso nos pregunta. Y segundo, tenemos que amar a Jesús por otro motivo importantísimo. Porque Él nos amó primero. Esto es lo que a Pablo le ponía las pilas. Más que ninguna otra cosa. Nos lo dice en Gálatas 2:20. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto para Pablo era lo más de lo más. O sea, pensar en esto hacía que Pablo se lanzara a lo que fuera. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. También nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos apremia, pensando que si uno murió por todos, todos murieron por él. El hecho de que Jesús nos ha llamado primero y hasta el punto de dar su vida por nosotros, nos apremia, también lo dice ese San Pablo, nos urge, nos causa prisa, nos empuja por todas partes, nos urge desde dentro. Hay unas palabras de Dante Alighieri que dice: el amor a ningún amado amar perdona. O sea, si no permite a quien es amado que no ame a su vez. Es imposible ser amado de verdad y no amar. Porque ¿cómo no amar a quien nos ha amado tanto? Esto lo canta un himno de la Iglesia. ¿Cómo no amar a quien nos ha amado tanto? El amor solamente se paga con amor. Ningún otro precio es adecuado para el amor, sino es el amor mismo. Y sobre todo también, otra razón por la que tenemos que amar a Jesús, debemos amarle porque Él es digno de amor. Él es amable en sí mismo. Jesús reúne en sí toda belleza, toda perfección, toda santidad. Jesús reúne en sí todo aquello que nuestro corazón necesita para amar. Aquello que nuestro corazón precisa amar, santidad, belleza, perfección, está en Jesús. Y está en Jesús en grado sumo. Por eso nada puede satisfacer nuestro corazón fuera de Jesús. No nos engañemos. Buscar que nuestro corazón se sienta pleno, se sienta satisfecho, se sienta realizado fuera de Jesús es la necedad más grande, la pretensión más absurda. Pero es una necedad y una pretensión que muchísimas personas viven en esa necedad
y en esa pretensión. Vivir, intentar ser felices, ser plenos fuera de Jesucristo. Es el mayor error y el más común en este mundo, ¿no? Pensemos que el Padre Celeste encuentra en Jesucristo toda complacencia. Él es el Hijo amado en quien el Padre plenamente se complace. El único que de verdad agrada del todo al Padre, satisface del todo al Padre. Ese es Jesucristo. Si el Hijo es el objeto de todo amor del Padre, ¿cómo no va a ser el objeto de todo nuestro amor también? Si el Padre, por decirlo de alguna manera, se conforma, se siente pleno amando a Jesucristo, ¿cómo no nos vamos a conformar nosotros? Si satisface al Padre, ¿cómo no va a satisfacernos a nosotros? Eso es por pura lógica. Si Jesucristo colma y satisface plenamente la capacidad infinita de amar de Dios Padre, ¿cómo no va a colmar la nuestra? Esa es la gran pregunta. Otra razón por la que tenemos que amar a Jesús porque además quien ama a Jesús es amado por el Padre, es la garantía. Al que me ama, lo amará mi Padre. En otro momento dice, el Padre mismo os ama, ya que vosotros me habéis amado. Esto es palabra del Señor, no admite controversia ni discusión, súper clarito. Otra razón más por la que debemos amar a Jesús, ya llevamos unas cuantas, Al que me ama, ha dicho él, me manifestaré. Si es cierto que no se puede amar lo que no se conoce, es igualmente cierto cuando se trata de las cosas divinas, no solo de las cosas naturales o materiales. Cuando se trata de las cosas divinas, es igual de cierto su contrario. Es decir, solo se conoce lo que se ama. Solo. San Agustín nos dice que no se entra en la verdad sino por la caridad, por el amor. Esta intuición de San Agustín ha sido recogida también por el pensamiento moderno, sobre todo por la fenomenología y por el existencialismo. Pero cuando se trata de Cristo y de Dios, es sobre todo lo más importante que tenemos que considerar la experiencia y la vivencia de los santos. Y de todos los creyentes, pero sobre todo de los santos, que confirman esta realidad. Sin un amor verdadero, inspirado por el Espíritu Santo, el Jesús que nos presentan los más brillantes estudios cristológicos, las más maravillosas obras, tesis, análisis, no es el verdadero Jesús. Sin el amor que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones, nunca conoceremos al verdadero Jesús. Es imposible. Imposible. El verdadero Jesús, esto lo dice Jesús mismo, no lo revelan ni la carne ni la sangre, ni los estudios, ni las tesis, ni las disquisiciones. Eso puede ayudar, pero el verdadero Jesús lo revela el Padre que está en el cielo, no la inteligencia y la investigación humana. Y el Padre
no se lo revela a los curiosos, a los sabios, a los investigadores, a los inteligentes. El Padre se lo revela a los amantes, a los que aman y a los pequeños. Mateo 25:11. Otra razón por la que tenemos que amar a Jesús. Porque solo amando a Jesús seremos capaces de guardar su palabra y poner en práctica sus mandamientos. Si alguno me ama, guardará mis mandamientos. El que no ama, no guarda mis palabras. Esto quiere decir, atención, importantísimo, que no se puede ser cristiano en serio. O sea, que no se pueden poner en práctica los dictámenes y las exigencias profundas y radicales del Evangelio sin amor a Jesucristo. Sin amor a Jesucristo yo no pongo la otra mejilla, le cruzo la cara que me ha pegado primero. Sin amor a Jesucristo ni te acompaño otra lengua ni medio centímetro, te digo que te den tira. Sin amor a Jesucristo no voy a cumplir la ley de Dios. Es un petardo de cosas que hay que hacer que no. Sin amor a Jesucristo, cualquier moral es una moral agotadora, cansina, de esclavos. Van a tener que hacer cosas. Lo único que me va a llevar a cumplir la palabra de Jesús es el amor a Jesucristo. Y es más, si algún pirao hiciera todo lo que manda la Iglesia Católica, todo lo que manda nuestro credo, todos los preceptos de nuestro credo, lo cumpliera todo perfectamente, sin amor a Jesucristo, si hipotéticamente existiera alguien que pudiera hacerlo así, no serviría de nada. Aunque fuera el tipo más pluscuamperfecto del mundo mundial y cumpliera al milímetro cada precepto, sin amor a Jesucristo sería inútil. Y nos lo dice San Pablo: si no tuviera caridad, de nada me serviría, aunque entregara mi cuerpo a las llamas. De nada me serviría si no tuviera amor a Jesucristo. Pero eso sería muy imposible, porque no es posible. Pero para que veáis hasta qué punto el amor a Jesucristo es todo. Aunque lo hiciéramos, no serviría de nada. Pero lo cierto es que sin amor falta la fuerza para actuar y para obedecer. ¿Y qué tiene que ver la obediencia con el amor? Pues todo. La obediencia es la expresión más alta y más perfecta del amor. Y si no hay obediencia, a mí no me contéis que me queréis. Bueno, no me digáis a mí que queréis a Jesucristo. Quiero decir, obras son amores y no buenas razones. Pero no, ni cuchi, ni besitos, ni abracitos, ni tocar las palmas, ni hacer una vida muy fraterna, y mucha fraternidad y muy buen ambiente. Obedece. Obedecer es amar. Ya os lo he dicho muchas veces. El acto de amor más grande que ha existido y que pueda existir lo realizó Jesucristo entregando su vida por nosotros. Y ese acto de amor más grande es el acto de obediencia más grande. El acto de obediencia más perfecto que una voluntad humana ha realizado ha sido el acto de amor más grande que un ser humano ha realizado. Luego, obedecer es amar. Y lo demás son coplas, pamplinas. Sí, pero aunque no sientas nada, Jesucristo en Getsemaní lo único que sentía era que se moría de angustia y de sed. Y en el Calvario no creo que sintiera un amor que se moría por el Padre, sino que se moría y reza el Salmo 21 y pide perdón y ve a su madre y lanzando un gran grito entregó el espíritu. Aquello de amor sensible, romántico, maravilloso, no tuvo nada. Le estaban matando de la manera más cruel.
sentir, yo creo que la naturaleza humana de Jesús no sentía ningún amor. Amaba con su voluntad, amaba obedeciendo al Padre. Eso es amor, y obedecer es la culminación más alta del amor. Los sentimientos van y vienen, suben y bajan y nos toman el pelo, y muchas veces nos la lían gorda. Sirven para muy poco, la mayoría de las veces para fastidiar. La obediencia es la plenitud del amor. Y solamente el amor verdadero de voluntad, no de sentimiento, es el que nos da la fuerza para actuar y para obedecer. Y para morir, si es preciso, por Jesucristo. ¿O creéis que los mártires morían entre transportes de amor? ¡Oh, somos mártires! ¿No? ¡Qué miedo! A ver si no nos trinca. Y cuando nos trinquen vamos a intentar perdonar a nuestros enemigos y no apostatar, que es de lo que se trata. Y luego ya disfrutaremos, pero la vida eterna. Vale. He dicho. Ahora, siguiente punto. ¿Qué significa amar a Jesucristo? Pues vamos de pregunta en pregunta. Y vamos con la segunda. La pregunta, ¿qué significa amar a Jesucristo?, puede tener un sentido muy práctico. Saber lo que supone amar a Jesucristo y en qué consiste el amor a Él. La respuesta es muy sencilla y nos la da Jesús. Esta vez no voy a ser yo. No consiste en decir Señor, Señor, sino en hacer la voluntad del Padre y en guardar su palabra. Mateo 7:21. O sea, obedecer. Esta vez no he sido yo, ha sido él. Quiere decir que no es idea fija, que tengo yo que tengo fijación. No. Es el Señor el que lo dice. Cuando se trata de una criatura, los hermanos, los padres, el esposo, un amigo, querer significa buscar el bien de la persona amada. Desearle y procurarle cosas buenas, el mayor bien posible. Vale. Pero, qué bien le puedo procurar yo a Jesucristo resucitado que no tenga ya. Con Jesucristo no puedo tener amor de beneficencia como con las demás personas, de hacer el bien. Amor de beneficencia es el amor que hace el bien a las personas que yo quiero, ¿no? Por cualquier persona a la que yo quiera mucho, puedo tener ese amor práctico de beneficencia, de hacer el mayor bien posible. Pero qué bien le voy a hacer yo a Jesucristo, que está resucitado, glorioso y sentado a la diestra del Padre, si ya lo tiene todo. A ver, ¿cómo hago con él? Pues sí, hay una cosa. Querer a Jesucristo tiene un matiz diferente de querer a las personas mortales que están por aquí abajo, a las que sí puedo hacer. ¿El bien de Jesús cuál es? Más de lo mismo. La voluntad del Padre. Su alimento, su deseo. Lo que llena el corazón del Hijo es la voluntad del Padre. Por eso, amar o querer a Jesús significa esencialmente hacer la voluntad del Padre. Ya lo siento, más de lo mismo. Es que no hay plan B. En todo el rato el plan A en distintas versiones. No hay otra cosa. El mayor bien que le puedo hacer a Jesucristo es obedecer al Padre. Amar la voluntad del Padre. Querer la voluntad del Padre. Abrazar la voluntad del Padre. Decidlo como queráis, pero es más de lo mismo. O sea, obedecerlo. ¿Qué rollo? No. Es que no hay otra manera de demostrar el amor a Cristo si no es obedeciendo al Padre. Hacer la voluntad del Padre cada vez más plenamente, cada vez con más alegría, con más ganas. No como quien dice, ¡ay, qué rollo hay que hacer la voluntad del Padre! No es que si no aquí te pillan por donde intentes salir, ¡pum!, la voluntad del Padre. Voy a buscarme otra salida, ¡pum!, otra vez la voluntad del Padre.
¡Qué agobio todo el rato con la voluntad del Padre! Pues en vez de ir refunfuñando, ¡qué bien, qué alegría! La voluntad de mi Padre, es que no solamente es el Padre de Jesús, es que es la voluntad de mi Padre, y qué alegría poder hacer la voluntad de mi Padre. ¡Qué gozada! Es un pequeño cambio de tono, ¿no? De expresión. La voluntad del Padre. Jesús nos dice, lo dice todo, yo no sé. No es que algunas decís que tengo fijación con lo de obedecer. No soy yo. Es cosa de Él. Yo simplemente hago de portavoz. Dice Él, quien cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Todas las cualidades más bellas del amor se compendian para Jesús en ese acto que es hacer la voluntad del Padre. Y Él nunca ha hecho otra cosa sino lo que es voluntad del Padre, lo que le agrada al Padre. Y por eso el Padre se complace infinitamente en Él. Porque es el obediente con mayúscula, el siempre obediente, el esencialmente obediente. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es el amén del Padre, porque Él dice todo así sea. Todo lo que el Padre dice, Jesús es el amén, la confirmación, el así sea. Así que podríamos decir, otro coscorrón, que el amor de Jesús no consiste en palabras bonitas, en buenos sentimientos, sino en hechos. Y le tenemos que amar de la misma manera, como Él ama. No con palabras bonitas, sino con hechos, con obras. El dicho popular, obras son amores y no buenas razones. Un día, la beata Ángela de Foligno oyó que Cristo mismo le decía: no te he amado en broma. Y por poco se muere de dolor ella al oír estas palabras, porque cayó en la cuenta y comprendió que hasta entonces su amor a Jesús no había sido sino una broma, una apariencia. Esto la beata Ángela de Foligno. Nosotros mejor no miramos. Yo después de esto digo, mejor no investigo mucho, no sea que me patatus, ¿no? Pero si ella, y de verdad que es una santa excepcional, sentía que su amor a Jesús había sido mediocre y un paripé, sin comentarios. Si nos miramos los demás, volvemos a la pregunta. Ya respiremos hondo, dejamos a la beata Ángela de Foligno aparcada, en otro momento lo enfrentamos. Volvemos a la pregunta. ¿Qué significa amar a Jesucristo? No, porque si no nos da un cólico y nos seguimos, ya hay que avanzar. Esto ya lo tenemos, lo tenéis ahí, otro día cada una despacito se lo pregunta, ¿vale? Escúchalo de si era en broma o era en serio, cómo era, y seguimos. ¿Qué significa amar a Jesucristo? Pues hay un sentido menos evidente, menos usual, pero no menos verdadero, no menos real. Sabéis que hay dos grandes mandamientos acerca del amor. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿dónde colocamos el amor del que estamos hablando, que es el amor a Jesucristo? A la persona de Cristo. ¿A cuál de los dos mandamientos pertenece? ¿Al primero o al segundo? Y también,
Si Cristo es el objeto supremo y último al que tiene que tender nuestro amor, el amor humano, o es el penúltimo. ¿Es solo un camino hacia el amor a Dios? ¿O también es su término? Son preguntas que no son baladíes, son preguntas importantes, ¿no? Yo diría de extrema importancia para la fe cristiana y para nuestra misma vida de oración, para nuestra misma vida interior, ¿no? Y sobre ellas también hay que añadir que hay multitud de respuestas y que a veces reinan sobre estas preguntas bastante incertidumbre y bastante ambigüedad, ¿no? Por lo menos a la hora de llevarlas a la vida práctica, ¿no? A nivel práctico. Hay tratados sobre el amor de Dios, estupendos, en los que habla largo y tendido del amor de Dios, sin explicar, al menos sin explicar con claridad de qué manera se inserta en ese amor de Dios el amor a Cristo, si se trata de lo mismo o si por el contrario el amor a Dios, sin más añadidos, representa ya un estado superior y el objeto más alto del amor, ¿no? Y lo que sí está claro es que en todos estos tratados, que son diversos y de autores muy diversos y también de épocas muy diversas, todos los tratadistas están de acuerdo en una cosa, y es que el amor del hombre a Dios ya no se puede plantear de igual manera después de la encarnación. Una vez que ha venido Cristo, no se puede plantear el amor de Dios como se planteaba antes de él o como se puede plantear fuera del cristianismo, ¿no? El hecho de la encarnación hace que nuestro amor a Dios haya que plantearlo de una manera diferente. La encarnación del Verbo, en lo que se refiere al amor de Dios, no ha traído al mundo solo un motivo más para amar a Dios, no. O un ejemplo más de este amor, tampoco. La encarnación ha traído una novedad mucho más grande, porque nos ha revelado a Dios, nos ha revelado el rostro nuevo de Dios y por tanto al mismo tiempo nos ha revelado una manera nueva de amarlo y una nueva forma, un nuevo estilo de amor a Dios. Pero claro, esto es así y esto es verdadero y esto está claro, pero no siempre de ahí se sacan consecuencias, o por lo menos no siempre se hacen evidentes y explícitas, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, al bueno de San Benito, que en su regla dice: no anteponer nada absolutamente al amor de Cristo. Bien. Por otro lado, la imitación de Cristo, el Kempis, tiene también un capítulo muy estupendo titulado Amar a Jesucristo por encima de todo. Vale. Y el amigo mío, queridísimo, Alfonso María de Ligorio, escribió un librito muy popular titulado Práctica del amor a Jesucristo, que yo cuando lo leí casi me enchungo. Y en todos los casos, nos queda claro que es de Cristo para abajo, entre Él y todas las criaturas. El sentido de que no se puede anteponer nada al amor de Cristo, en el ámbito humano, ni siquiera anteponerse uno mismo. O sea, hasta ahí todo el mundo está de acuerdo y todos lo entendemos. Jesucristo lo primero y yo después. Y todas las demás criaturas son después de Jesucristo, ¿no? Pero claro, queda abierto un problema de si hay que anteponer algo en el ámbito divino al amor a Cristo. A ver, calma, porque de entrada no se entiende nada. Esto hay que leerlo con calma. A ver, este es un problema real, que existe, y que se plantea porque además tiene varios precedentes históricos, ¿no? Por ejemplo, nos tenemos que remontar así el primer precedente notable del que yo por lo menos tengo noticia
si habrá otro notable, es Orígenes. Orígenes estaba muy influenciado por la filosofía platónica, ¿no? Tenía una visión platónica del mundo. Y la filosofía platónica tiende a superar todo lo que se refiere a este mundo visible, a este mundo tangible, a este mundo real, a lo que vemos y tocamos, ¿no? El platonismo tiende a sobrepasarlo, a superarlo. Y entonces Orígenes, influenciado por este concepto y esta manera de entender el mundo, establece un principio que tuvo muchísimo peso en la espiritualidad, en el desarrollo posterior de la espiritualidad cristiana. Orígenes vislumbra a lo lejos un término ulterior, más perfecto, al amor de Cristo en cuanto verbo encarnado. Presenta un estado más perfecto del amor que aquel en el que se contempla y se ama al Verbo exclusivamente en su forma divina, como era antes de hacerse carne. Y supera, por tanto, la forma humana. En otras palabras, se ama propiamente al Verbo de Dios, esto es lo que piensa Orígenes, pero no a Jesucristo. O sea, al Verbo de Dios presente en Jesucristo. Sabemos que el Verbo de Dios está unido en la persona de Cristo a la naturaleza humana, ¿no? Bueno, pues él dice que se ama al Verbo de Dios en esa naturaleza humana de Jesucristo, en esa humanidad de Cristo. Como el Verbo está presente, lo que amamos es al Verbo de Dios ahí. Él dice, pero no a Jesucristo, sino al Verbo de Dios. O sea, amamos a Jesucristo porque en Él está el Verbo de Dios. Esto es lo que dice Orígenes, ¿no? Pero Orígenes afirma que la encarnación era necesaria para atraernos, para atraer a las almas, como es necesario, por este ejemplo, que se difunda un perfume y se derrame al exterior, fuera del vaso, para poder ser aspirado, ¿no? Para poder ser respirado. Pero dice que una vez atraídas las almas por este perfume divino, las almas corren para alcanzar no un simple perfume que se desprende del vaso, sino la esencia de la que se desprende el perfume. O sea, la humanidad de Cristo sería el frasco del perfume, el Verbo encarnado es la esencia que está dentro de ese frasco, y si tú destapas el frasco, el perfume se va esparciendo, entonces nos atrae, y una vez que te has engolosinado de alguna manera con el perfume, prescindes del frasco, prescindes del aroma y te quedas con la esencia de la que se desprende el perfume. ¿Me he explicado? Vale. Esto es lo que decía el bueno de Orígenes con buena voluntad. Pero la buena voluntad a veces, aunque sea Orígenes, esta idea de algo que está por encima del amor a Cristo, esta idea de Orígenes, influye mucho en la espiritualidad posterior, en el desarrollo de la espiritualidad cristiana posterior. Y esta idea vuelve a aflorar muchas veces después, en el transcurso de los siglos, bajo la forma de una cosa que se llama mística de la esencia divina. En esta mística de la esencia divina se plantea, se muestra, se insiste como el culmen, por decirlo de alguna manera, absoluto del amor divino, la contemplación y la unión con la esencia misma, simplicísima de Dios. Buscamos a Dios, buscamos la divinidad. Esto ya lo decía Orígenes. Y la humanidad de Cristo, el frasco del perfume, nos sirve en tanto en cuanto, pero no amamos el frasco, sino que buscamos la esencia que está dentro de ese frasco, ¿no? Y esto ha influenciado muchísimo la espiritualidad cristiana
de todo el medievo hasta el siglo XVI. Pero de tal modo ha influenciado la espiritualidad cristiana que nos llevaba a la esencia misma simplísima de Dios, sin forma, sin nombre, que se hace presente en lo profundo del alma, en la ausencia total de toda imagen sensible, prescindiendo a veces, esto ya es una deformación, incluso de Cristo y de su pasión. Se buscaba a Dios, pero incluso se llega a orillar a Cristo y a su pasión. El maestro Eckhart era un maestro espiritual me parece que es del medievo, pero ahora mismo no se precisa el tiempo, o sea, siglo, no sé, 10, 11, a lo mejor estoy diciendo una burrada, me suena que es por ahí, pero no sé. Bueno, habla de sumergirse, de un sumergirse del alma en el abismo indeterminado de la divinidad, dando la impresión de considerar el fondo del alma más que la persona de Cristo como el lugar y el medio para encontrar a Dios sin intermediarios. El maestro Eckhart dice: la potencia del alma alcanza a Dios en su ser esencial, despojado de todo. Esto ha marcado fuertemente la espiritualidad cristiana. Es gracioso porque es espiritualidad cristiana prescindiendo de Cristo, hasta el siglo XVI, en que aparece una mujer que se llama Teresa de Jesús, que reacciona, siendo mujer y no teniendo letras, contra esta tendencia. Y su reacción más fuerte es el capítulo 22 del libro de la vida. Ella afirma con gran fuerza, con gran vigor, que no hay ningún estadio o ningún estado, ningún grado de la vida espiritual, por muy elevado que sea, y ya llegó al estado más alto, en que se pueda o que se deba prescindir de la humanidad de Cristo. No se puede. Y mucho menos para fijarse directamente sin Cristo en la esencia divina. Ella reacciona con energía y niega esa posibilidad. No se puede. Entonces yo me pregunto, hasta el siglo XVI, ¿qué estuvieron haciendo? ¿El Canelo? Lo dejo en interrogación porque si no se puede, lo estuvieron haciendo 16 siglos. Es que esta interrogación me ha surgido a mí, no sé, porque ella afirma que no se puede, que no es posible. La santa explica cómo un poco de instrucción, no vamos a decir ahora de quién, y de contemplación la habían alejado durante algún tiempo de la humanidad del Salvador. Y cómo, en cambio, el progreso en la instrucción y en la contemplación la habían vuelto a conducir a la humanidad de Cristo definitivamente.